Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas, secretos y por supuesto, muchísimo amor. Yo soy tu nombre del canal y hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a medio mundo en vilo, una historia que mezcla pasión, rumores y un final que bueno, ya conocemos pero que sigue dándonos de qué hablar. Si lo adivinaron, hoy destapamos la verdad, o al menos intentamos, sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para conocer los secretos ocultos de su romance? Porque yo estoy que no quepo en mí. Antes de empezar, como siempre, un pequeño favorcito: si les gustan los dramas jugosos, los salseos de Hollywood y sobre todo, los entresijos de las parejas más famosas, denle al botoncito de suscribirse. No se arrepentirán, prometido. Ahora sí, vamos al lío. Hande y Kerem. Dos nombres que automáticamente evocan imágenes de belleza, talento y por supuesto, una química explosiva que traspasó la pantalla en la exitosísima serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí. Pero, ¿fue todo un cuento de hadas como nos hicieron creer? ¿O había más detrás de las sonrisas y los abrazos públicos? La verdad, como siempre, es un pastel con muchas capas, y hoy vamos a intentar desmenuzar cada una de ellas. Desde el primer momento, las chispas fueron evidentes. Ya saben, esas miraditas que lo dicen todo, las sonrisas cómplices, la manera en que sus cuerpos se acercaban sin siquiera darse cuenta. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Son el uno para el otro, gritaban a los cuatro vientos. Y la verdad es que viéndolos actuar como Eda y Serkan, era difícil no creerlo. La tensión sexual era palpable incluso para el espectador más escéptico. Era como si la historia que estaban representando en la pantalla estuviera cobrando vida propia fuera de ella. Pero aquí es donde empiezan las teorías, y señores, hay para todos los gustos. Algunos dicen que la relación fue puramente profesional al principio, una estrategia de marketing magistralmente orquestada para impulsar la serie. Y no podemos negar que la idea tiene sentido, vaya que sí. Un romance en la vida real siempre le da un empujón extra a cualquier producción, y más si se trata de una comedia romántica. Piensen en la publicidad gratuita, en el interés mediático, en el aumento de la audiencia, era una jugada maestra, si esa era la intención. Sin embargo, otros, los románticos empedernidos, insisten en que la atracción era real desde el principio, pero que ambos, quizá por miedo a la exposición mediática o por simple precaución, decidieron mantenerlo en secreto hasta estar completamente seguros de sus sentimientos. Después de todo, adentrarse en una relación con los ojos del mundo puestos sobre ti no es tarea fácil. Requiere valentía y mucha confianza en uno mismo y en la otra persona. Lo cierto es que durante la grabación de Senkalkam, los rumores eran constantes, un verdadero hervidero. Que si fueron vistos cenando juntos en un restaurante romántico a la luz de las velas, y con un menú carísimo, según cuentan las malas lenguas, que si se escapaban a tomar café a solas entre escenas y con unas miradas que derretían hasta el hielo polar, que si se quedaban hasta tarde en el set simplemente charlando y riendo a carcajadas como dos adolescentes enamorados. Los paparazzi, por supuesto, no les perdían de vista ni un segundo, como buitres hambrientos esperando el festín. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro. Y entonces llegó el viaje a Maldivas. Bomba atómica. La pareja fue fotografiada disfrutando de unos días de relax en las paradisíacas playas de este Edén tropical, confirmando, finalmente, lo que todos sospechábamos y deseábamos con todas nuestras fuerzas: Hande y Kerem eran más que compañeros de trabajo, eran algo más. Las redes sociales estallaron en 1000 pedazos. #Anker era real. El hashtag se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans celebraban la noticia como si se tratara de un campeonato mundial. Las fotos los mostraban felices, radiantes, enamorados hasta las trancas, disfrutando de la compañía del otro como si no hubiera un mañana. Paseos románticos por la playa al atardecer, cenas íntimas a la luz de las velas con el sonido de las olas como banda sonora, baños refrescantes en el mar turquesa bajo el sol abrasador, todo parecía sacado de una película romántica de Hollywood. Y durante un tiempo, mis chismosos, lo fue. Vivieron su propio cuento de hadas, al menos eso es lo que nos dejaron ver. Después de Maldivas, la pareja se volvió mucho más abierta con su relación. Se dejaron ver juntos en eventos públicos, posando para las cámaras con una sonrisa de oreja a oreja. Compartieron fotos en sus redes sociales, mostrando su amor al mundo entero. Hasta concedieron algunas entrevistas hablando de su relación,
aunque siempre manteniendo un cierto halo de misterio y discreción. Ande especialmente parecía radiante. Se la veía más relajada, más feliz, como si hubiera encontrado a su media naranja. Pero como en toda historia que se precie, no todo fue color de rosa. La presión mediática constante, las agendas profesionales apretadas y extenuantes, las expectativas desmesuradas de los fans, todo esto empezó a pasar factura, como una gotera incesante que con el tiempo termina inundando la casa. Los rumores de crisis comenzaron a surgir casi tan rápido como los de su romance, alimentados por fuentes anónimas y especulaciones sin fundamento. Se decía que Kerem era demasiado celoso, un macho alfa posesivo que no le gustaba la atención que Ande recibía por parte de otros hombres, tanto dentro como fuera del set. También se rumoreaba que Ande no estaba dispuesta a comprometerse al mismo nivel que Kerem, que no quería atarse a una relación seria y prefería mantener su independencia. Un verdadero drama digno de una telenovela turca. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde entran en juego las famosas fuentes cercanas a la pareja, los confidentes anónimos que siempre tienen algo jugoso que contar. Algunos amigos en común aseguran que la principal razón de la ruptura fue la incompatibilidad de sus estilos de vida. Kerem, al parecer, es un hombre más hogareño que disfruta de la tranquilidad, la rutina y las noches de Netflix y pizza en el sofá. Ande, por su parte, es una mujer más aventurera, extrovertida y social, que le gusta viajar por el mundo, conocer gente nueva y estar siempre en movimiento, de fiesta en fiesta. Otros apuntan a la diferencia de ambiciones profesionales. Kerem, después del éxito arrollador de Senkalkapm, quería centrarse en proyectos más serios y desafiantes que le permitieran demostrar su talento como actor en dramas más profundos. Ande, en cambio, parecía más interesada en consolidar su imagen como influencer y modelo, aprovechando su popularidad para trabajar con marcas de lujo y participar en campañas publicitarias millonarias. Y luego está el tema de la familia, un factor que a menudo se subestima pero que puede tener un peso enorme en una relación. Se dice que la familia de Kerem nunca terminó de aceptar a Ande, y que esto generó tensiones constantes entre la pareja. Al parecer, los padres de Kerem preferían una mujer más tradicional, menos expuesta a los focos mediáticos y con un perfil más bajo. Un choque de culturas en toda regla. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que a principios de 2022, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem sacudió al mundo del espectáculo como un terremoto. Almohadilla Anker había llegado a su fin, dejando un reguero de corazones rotos y lágrimas entre sus fans más acérrimos. Las reacciones, como era de esperar, fueron de todo tipo. Desde fans devastados que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado, sintiendo como si un pedazo de su propia vida se hubiera roto, hasta haters que se alegraban de que el montaje publicitario hubiera terminado, creyendo que todo había sido una farsa desde el principio. La polarización en su máxima expresión. Ande y Kerem, por su parte, guardaron silencio durante un tiempo, refugiándose en el hermetismo y evitando cualquier tipo de declaración pública. No confirmaron ni negaron la noticia. Simplemente dejaron de seguirse en las redes sociales, una señal inequívoca de que algo andaba mal. También evitaron aparecer juntos en público, borrando cualquier rastro de su romance de la faz de la tierra. Con el tiempo ambos han rehecho sus vidas, siguiendo caminos separados y buscando la felicidad en otros lugares. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos romances ha sido confirmado oficialmente. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal, centrándose en su carrera y proyectos profesionales. Pero, ¿qué queda de Almohadilla Anker? Más allá de las fotos amarillentas y los recuerdos nostálgicos, queda la gran duda existencial de si su amor fue real o una simple estrategia de marketing para generar expectación y aumentar las ventas. Personalmente creo que hubo algo más, mucho más. Viendo las miradas intensas, las sonrisas genuinas y la química innegable que desprendían, me cuesta creer que todo fuera un montaje frío y calculado. Quizá el destino tenía otros planes para ellos, planes que escapaban a su control. Quizá no era el momento adecuado para que su relación floreciera. O quizá simplemente no estaban destinados a estar juntos, a pesar de la conexión evidente que existía entre ellos. Sea como sea, la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor, incluso el que parece más perfecto y sacado de un cuento de hadas, puede ser efímero y volátil. Que las relaciones son complicadas, impredecibles y que no siempre salen como esperamos, a pesar de las buenas intenciones y los sentimientos sinceros.
Y ahora, después de este repaso exhaustivo a la historia de Almohadilla Anker, quiero saber su opinión. Mis chismosos. ¿Creen que su romance fue real y genuino o una simple estrategia publicitaria para impulsar la serie? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Creen que todavía hay una chispa entre ellos y que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, analizar sus teorías y saber qué piensan sobre este culebrón turco que nos ha tenido a todos enganchados. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ningún chismorreo más. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados y los salseos más picantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima.